Ajuste bien el reloj alejado del hueso de la muñeca, además relaje las manos y brazos. La medición del reloj está en curso, permanezca sentado y relajado. Finalizó la medición del reloj. Introduzca la lectura del tensiómetro en su teléfono. Mi diastólica tiene 70. Una de 3 mediciones. Hay que seguir. Siguiente. La medición está en curso. Permanezca sentado y relajado. Finalizó la calibración. Ahora puede tomar la presión arterial desde su reloj. 10,473. Como, ¿Está bien? como la tendencia que veníamos registrando. ¿Cuántas? 61%. Perfecto. Bueno, Néstor, bienvenido primero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Samsung por relacionarse con la medicina. Así que bueno, espero que tengamos una linda charla. ¿Cómo se relaciona la tecnología con la medicina? Ya que lo mencionaste. La tecnología, bueno, hay una invasión increíble tecnológica que nos está ayudando a tratar a los pacientes y cada vez se hace más de ciencia ficción. La ciencia avanza y nosotros tenemos que traducir muchas de estas nuevas cosas a los pacientes en palabras sencillas. Cómo nosotros podemos ayudarlo usando esa tecnología y cómo ellos pueden usarla también para ayudarnos a nosotros en el diagnóstico de las enfermedades, el seguimiento de sus problemas, ¿no? Para esto hay que dar un paso atrás y empezar a pensarnos nosotros como personas sanas que quieren prevenir ciertas patologías. Eso que dijiste, la verdad es algo disruptivo y muy importante, porque como médico uno piensa que su rol es tratar la enfermedad, tratar al paciente enfermo. Y nosotros tenemos que hacer que las personas sanas vengan a nosotros y nosotros podamos aportarle nuestros conocimientos de cómo hacer que esa persona que está sana persista sana toda su vida. Entonces ese cambio de paradigma es fundamental y es que quizás lo más importante que me gustaría expresar en esta charla, cómo usar la tecnología que podemos tener hoy en la mano, en el brazo, en la muñeca, para cambiar nuestras vidas. Así que vamos a trabajar esa idea. ¿Sentís que hay como un poco de miedo a...? Porque siempre tengo la sensación de que uno visita al cardiólogo cuando ya tiene alguna patología o algo está funcionando mal, pero que si no hay cierto resquemor a hablar del funcionamiento del corazón cuando estamos bien, como que mejor no me entero. Sí, en la experiencia en el consultorio es muy común que uno le diagnostique un problema a una persona joven. No es muy común, pero pasa varias veces, uno atendiendo tanta gente, nos pasa varias veces que viene una persona de 15 y le digo, usted tiene una arritmia, tiene un problema en una válvula. Le digo, no, pero ¿cómo? Yo soy joven, ¿cómo voy a estar enfermo? Entonces, la enfermedad se asocia con la gente mayor. Pero y más las enfermedades cardíacas, ¿no? Claro, y las enfermedades cardíacas muchas veces son de nacimiento. Hay enfermedades genéticas que producen problemas en el músculo, en las válvulas, problemas en la electricidad o en las arterias, que son los diferentes componentes del corazón. Entonces tenemos que trabajar con la gente sana para enseñarle ciertas cosas que pueden cambiar sus vidas, como darle importancia a ciertas alteraciones de las pulsaciones, de las palpitaciones, el cambio en la respiración, y esto es fundamental a través de las vías de comunicación, enseñar a la gente a descubrir los problemas, cuando todavía son pequeños y es fácil solucionarlos. Ahí es donde aparece la tecnología que nos ayuda a Exacto. cada uno de nosotros a tener un registro de nuestras pulsaciones y de nuestras respiraciones por minuto. Exacto. La tecnología al principio era un poco cara para ser utilizada, pero ahora cada vez es más accesible y hoy un reloj no es solamente un reloj. Hoy el reloj tiene funciones muy diversas de posicionamiento global, uno puede hablar por teléfono, hablar con él, pero puede ser usado para la parte de salud. Entonces ahí está todo lo que está desarrollando Samsung, que me parece muy importante, todo este proyecto de Samsung Health, Samsung Salud, que tiene varios pilares que básicamente podríamos decir está basado en la parte respiratoria, en la parte cardiovascular, y la parte de nutrición y ejercicio. Y eso, en esas 3 columnas, que uno, si las quiere analizar, puede haber más columnas, pero es la base. Y en eso es como tendríamos que tratar de explicar cómo poder usar un reloj
que en teoría es para la hora, para muchas otras cosas. ¿Cómo usamos la tecnología? Yo soy paciente tuyo, tengo el Watch 8. ¿Qué datos me vas a pedir y cómo uso esta tecnología para favorecerte también en tu trabajo? Claro. Entonces, primero hay datos importantes que tenemos que saber. Hay datos instantáneos que son datos que toma el dispositivo, que toma el reloj. Sencillo. Uno puede pedirle que tome la frecuencia cardíaca. Entonces va a anotar las pulsaciones que tenemos en ese momento. ¿Cuán importante es saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca? Lo importante es que hay, como todas las variables fisiológicas humanas, tienen cierto rango. Entonces uno puede saber el rango de glóbulos rojos, el rango de saturación de oxígeno, con este dedo famoso que se hizo popular en la época de COVID. La frecuencia cardíaca también tiene su rango normal, que a grosso modo va entre 60 y 100 latidos por minuto. No es tan estricto, pero si uno tiene que transmitir, doctor, ¿cuál es la frecuencia normal? 60 como mínimo, 100 como máximo. Si Eso sería en reposo. Sí, estando en reposo, tranquilo. Si uno empieza a hacer actividad física, puede subir a 110, 120. Si está durmiendo, a veces llega a 50, 40, va disminuyendo. Okay. Pero estando despierto, sentado, el rango normal sería ese. Entonces, tengo 67, estoy bien. Está perfecto. Entonces, uno puede pedir al reloj tomar la frecuencia cardíaca y eso ya es importante. También uno puede tomarse el peso y, usando el celular, registrar eso, el peso que tiene en este momento. Pero algo muy importante es el monitoreo lineal en el tiempo. Entonces, el reloj puede ir tomando la frecuencia cardíaca y uno ir construyendo una curva de cómo es la frecuencia cardíaca y promedio y ver la tendencia de uno de peso, tendencia de frecuencia cardíaca. Y aparte algo que ya es bastante ahora importante porque ya, si bien las empresas no quieren decir que es un instrumento médico, pero las personas tienen un equipo que puede registrar un trazado de electrocardiograma de una vista, donde uno puede activar esa función y ordenándole al aparatito, tocando, puede registrar un electrocardiograma. Y eso ya es muy poderoso porque no es solamente ver la frecuencia cardíaca, sino si hay una alteración del ritmo cardíaco que la llamamos arritmia. Y el reloj tiene la capacidad de mostrarnos si el registro ese es normal, es anormal, y tiene una arritmia que puede diagnosticar, que es la fibrilación auricular. Que eso después podemos hablar, que es la arritmia más frecuente. O puede mostrar decir que el trazado no es legible. Porque si uno está en movimiento, hace actividad, y uno fuerza el aparato en todo ese movimiento físico, seguramente va a haber mucho ruido. Por eso es importante estar tranquilito y pedirle al equipo que registre el electrocardiograma, y uno tiene que estar unos minutos ahí para que sea bien claro, ¿no? También te puede tomar la presión. Esta función es una nueva función que están incorporando y es una función que necesita calibración. Es importante leer un poquito antes de usarlo y entonces ahí ya uno tiene una herramienta que diagnostica las pulsaciones por minuto, diagnostica si tiene la arritmia más frecuente, que es fibrilación auricular, diagnostica si tiene una presión alta o una presión muy baja. Y si eso le sumamos encima que mientras uno está durmiendo puede sentir el ronquido, puede analizar nuestro sueño, puede también diagnosticar un problema que no se habla mucho, que se llama la apnea del sueño. Hay gente que por problemas obstructivos deja de respirar, tiene pausas. Esas pausas pueden traer arritmias, como esta también que dije, la fibrilación auricular, y con una pequeña mascarita que da presión uno soluciona ese tema de esos paros respiratorios que llamamos apneas, que son bastante comunes en gente obesa y ocurren en el sueño. Entonces ahí ves cómo vamos sumando herramientas para nuestra salud. Herramientas que a vos te van a marcar una tendencia a través del tiempo, pero que es importante que las revise siempre un cardiólogo. Sí, en principio la tecnología ha hecho que puede ir registrando las variables, hace esta tendencia que te comentaba, pero es importante que
también está tratando de facilitar la cuestión, más con todas estas nuevas cuestiones de inteligencia artificial, analiza la tendencia y marca alarmas. Si uno tiene siempre unas pulsaciones de entre 80 y 100 y de repente uno está a 220, los equipos ahora marcan una alarma, tiene una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, algo para nosotros es raro, ¿no? Porque en los últimos 2 años la gente joven los está usando. Entonces, hace pocos meses vino una persona, fue a la guardia de la clínica donde yo trabajo y entonces dije, hola, sí, necesito un médico. ¿Pero a usted qué le pasa? No, no me pasa nada. Pero el reloj me está marcando que tengo un problema. No, pero a usted le falta el aire, tiene palpitación. No, no tengo nada. El reloj me dice. Y los médicos todos lo minimizaron. ¿Qué le pasa? Le hicieron un electrocardiograma y tenía una arritmia de alta frecuencia. Mira. Que esa arritmia puede formar trombos y dar un accidente cerebrovascular. Por eso es otro tema importante. La arritmia que puede diagnosticar el trastorno del ritmo cardíaco que pueden detectar estos relojes es la fibrilación auricular. Es un total desorganización de la mitad del corazón, que son las aurículas. Otras cavidades son los ventrículos. Cuando esas cavidades dejan de contraerse, de llenarse y vaciarse armoniosamente y entran en ese estado fibrilatorio, no pueden hacer que la sangre se movilice adecuadamente dentro de esas cavidades y forma trombos. La fibrilación auricular aumenta 5 veces la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, que se llama, vulgarmente muchas veces, pero también científicamente decimos ACV. Entonces es fundamental que un reloj diagnostique fibrilación auricular. Está bien que la especificidad y sensibilidad no es 100%, pero es muy buena. Si la detecta, uno puede consultar, como decías, ahí sí o sí hay que consultar al médico. El médico seguramente primero lo protege con un anticoagulante, y después lo trata de alguna forma, que puede ser medicación o un cateterismo que se llama ablación por radiofrecuencia, que es un procedimiento que tiene una curación bastante importante. Entonces, como por un simple reloj que detecta un problema, la persona consulta, se salva de una ACV y encima puede curarse. Es impresionante eso. Es increíble y bueno, y como te decía, estos casos de gente joven que no sienten nada, ¿no? Eso es importante. Una persona puede no sentir nada y tener una enfermedad eléctrica potencialmente invalidante y que un simple reloj, digamos que simple, pero tiene una complejidad increíble, le salva la vida o lo salva de un problema invalidante. También es importante marcar esto de la edad, porque no hay una edad determinada para empezar a cuidar el corazón. Exacto. Uno debería prestarle atención desde siempre, casi. Exacto, ese es el cambio que se está dando en la medicina. Pasamos, como te decía, de tratar enfermos a la conciencia nueva de buscarlos desesperadamente, los sanos, para enseñarle conceptos sencillos de nutrición, de cómo una dieta más frugal, con verduras, más fibras, es beneficiosa, cómo el hábito de tener unos ciertos horarios de sueño, la actividad física regular, monitorear el colesterol, el azúcar, que llamamos la glucemia. Y hay gente con problemas genéticos desde muy jovencita, ya tiene colesterol muy alto y eso ya empieza a obstruir las arterias del corazón, que llamamos arterias coronarias. Y entonces, si uno lo diagnostica rápido, analizando una muestra de sangre, podemos medicar, hacer cambios del hábito, ¿no? Y eso es bueno. Está bueno esto que marcabas de la alimentación, de las horas de sueño y demás, porque ahí también aparece Samsung Health, porque tiene herramientas para cada una de estas áreas que de manera integral ayudan a todos los profesionales. Exacto. Al especialista en sueño, a vos en la cardiología, a un nutricionista, a alguien también que nos esté armando como un plan de ejercicios para que nuestra salud esté medida de una forma integral y no dividida por partes. Exacto. Nosotros, estando en el consultorio con los pacientes, tenemos pacientes en 3 niveles. Pacientes que vienen, consultan, mire doctor, estoy con palpitaciones. Bueno, le ponemos hacemos un electrocardiograma, le ponemos un holter, pero muy frecuentemente no se rescata nada, porque el paciente tiene una vez por mes, una vez por semana, y los minutitos que le hacemos el electro no tiene nada, y el holter el día que grabo 24 horas no pasó nada. Entonces, en esa persona que no sabemos qué tiene,
esto es fundamental, que el médico sepa, hay nuevas herramientas, los relojes estos inteligentes ayudan. Bueno, ¿por qué no se compra un reloj? Y lo usamos, le damos cuestiones básicas de manejo. Y entonces es muy común que el paciente, mire doctor, justo estaba jugando al tenis o al fútbol y me sentí mal, me quedé sentado, me hice el electrocardiograma y mire lo que pasó. O eso lo puede llevar al celular, lo puede mandarnos por email y detectar una arritmia. Paciente entonces que no sabíamos lo que tenía. Gracias a un reloj detectamos. Paciente que ya sabemos que tiene arritmia y le damos medicación. Y entonces, bueno, mire, vamos a ver cómo anda y el reloj nos ayuda para ver si la medicación es efectiva. Entonces el reloj puede grabar un electrocardiograma y ver, mientras está tomando medicación, si está bien. O lo contrario, el paciente ya le hicimos un tratamiento invasivo, este cateterismo que se llama ablación por radiofrecuencia, que hoy usamos mapeo tridimensional y mucha tecnología, y entonces creemos que fue todo bien. Le decimos, mire, cómprese el reloj, y vamos viendo en el tiempo cómo va. Si siente palpitaciones, fuerza el equipo a hacer un electrocardiograma y cuando viene a la consulta me lo muestra. O me lo manda por email o por WhatsApp. Cambios muy importantes. Hablabas antes de la respiración. ¿Cómo afecta la respiración al ritmo cardíaco? Exacto. El corazón está entre los pulmones. Entonces la interacción es muy grande. De hecho, uno si respira hondo o respira con alta frecuencia, el corazón varía su frecuencia en base a eso. El equilibrio es muy importante. Pero si hay una enfermedad pulmonar, la enfermedad pulmonar va a oxigenar más la sangre, va a oxigenar más todos los tejidos y el corazón quizás tenga que trabajar más rápido. Entonces, si hay una enfermedad pulmonar, el corazón puede estar forzado. Así que, pero desde un punto de vista de las nuevas tecnologías, lo importante es más que nada la respiración durante el sueño. Y entonces el monitoreo del sueño, del ronquido, eso sí es importante porque, bueno, como hablábamos, puede haber arritmias provocadas por el vicio de la respiración, enfermedades o más que nada las obstrucciones de la vía alta que pueden ser detectadas. Por eso también cuando uno hace ejercicio cambian las pulsaciones porque también cambia el ritmo de nuestra respiración. Eso es importante. Nosotros lo vemos habitualmente cuando hacemos una prueba de esfuerzo, una ergometría, un test de estrés, tiene muchos nombres, y le ponemos todos los cablecitos para hacer el electrocardiograma y monitoreamos todo el tiempo la presión. Entonces es muy común que la persona viene, le hacemos una primera muestra y bueno, tiene unas pulsaciones en ese rango normal, en teoría, de 60 a 100. Pero cuando empieza a hacer ejercicio y uno le va dando más carga, le va haciendo la actividad física más difícil, las pulsaciones van aumentando. Es normal que aumenten. Y también es normal que aumente la presión arterial. Si uno quiere decir a grosso modo cómo es el comportamiento, generalmente las pulsaciones, por ejemplo, empiezan a 60, 70, van subiendo 80, 90, 100. Y como que un rango, si me tengo que decir un valor único, promedio, es como que una persona joven tiene que llegar más o menos a un 150 por minuto para poner a prueba el corazón y toda la actividad cardiovascular y nosotros decir si está todo bien en ese rango. La presión arterial, generalmente la mínima se mantiene, si empieza con 120, 80 milímetros de mercurio, la mínima se queda abajo y la máxima va aumentando, 130, 140, 150. Es normal que suba, por ejemplo, a 200 milímetros de mercurio. Y la presión mínima está igual o idealmente baja un poquito, de 80 a 70. Es como que el rango va ensanchándose. Entonces, en la actividad física no se asusten si están monitoreando su ritmo y se va a 130, 140. Sí tendrían que asustarse si la frecuencia cardíaca se va a 220 por minuto. ¿Cómo saber que estás en zona de riesgo? ¿Hay como, no sé, algún cálculo que uno pueda hacer o una estadística? Sí, dos cosas. Una, hay una fórmula así que usamos que es 220 menos la edad. Para tener una idea, nos basamos más que nada en tablas, que ya está todo estipulado en diferentes poblaciones. Pero para la gente, si uno quiere tener un rango, bueno, 220 menos la edad y muchas veces a la mujer le restamos unos latidos. Pero con eso uno tiene el rango
que tendría que llegar como máximo de frecuencia. Pero lo bueno es que la tendencia, que si uno hace actividad física habitualmente y el reloj, que uno muchas veces más que nada, el reloj se comunica con el celular y uno ve en el celular las tablas de tendencia o en la computadora. Entonces, si nos estamos escapando de la tendencia nuestra en el tiempo que tenemos habitualmente cuando corremos, también ojo porque puede haber algo nuevo, algún problema, o estamos sobreentrenando, haciendo algo más allá de nuestros límites. La cantidad de información que te da este reloj es como todas las aristas y todos los campos están abiertos para que uno se pueda cuidar y uno pueda ser más consciente de lo que le está pasando al cuerpo de uno. Exacto, exacto. Por eso lo que hablábamos, hay que tomar al ser humano de una forma integral. No, uno como cardiólogo no tiene que pensar que va a tratar el corazón nada más. Nosotros tenemos un cambio muy importante. El corazón está en un cuerpo, en un ser humano que tiene una mente, tiene un ambiente, y toda esa interacción de cuerpo, ser humano y lo que comemos, como decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y tu alimento sea lo que base tu salud, ¿no? Entonces, eso es importante, muy importante. Entonces, la alimentación, nuestra interacción, cómo nos llevamos, también. El descanso. Y entonces, muchas de estas variables son analizadas hoy en día por una herramienta tan potente como, en teoría algo que da la hora nada más, pero ya no es un aparatito para la hora. Entonces, es una herramienta que nos puede cambiar nuestro destino totalmente, o nos puede ayudar en nuestro entrenamiento físico, nos puede ayudar en nuestro plan de dieta. Solamente que nosotros podamos ir incorporando nuestro peso día a día en nuestro celular, eso ya es importante. Porque Samsung Health es una herramienta que tiene como un brazo fundamental el reloj, pero está en una aplicación, está en un celular y es una base de datos de muchas informaciones relacionadas con nosotros mismos. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en el consultorio? Bueno, uno como cardiólogo, siempre los dolores de pecho que están relacionados con problemas en las arterias coronarias, las palpitaciones relacionadas con los problemas eléctricos. Hay pacientes que tienen falta de aire, agitación, que muchas veces es porque el corazón está agrandado, por una inflamación viral o porque enfermedad de Chagas, que es bastante común en Latinoamérica, o problemas relacionados con diferentes cosas que afectan el músculo. Y la otra cosa también son los problemas de las válvulas cardíacas que no cierran como tienen que cerrar o están muy tapadas. Y esto también trae falta de aire, puede traer arritmias. Entonces, ven cómo el tema de arritmias se relaciona con muchas enfermedades y lo bueno es que si uno puede diagnosticarla, está diagnosticando a veces la punta de un iceberg, de otro problema de las arterias coronarias, problema en la parte eléctrica o el músculo, ¿no? En las válvulas. Antes decías que hay un tipo de arritmia que es la más frecuente. Sí. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Y eso es muy importante tu pregunta porque yo como presidente de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco, LARS, estamos relacionados con la Sociedad Europea, que se llama ERA o IRA, la Asociación Americana, que es HRS, y la Asociación Asiática, APHRS. Nosotros, como líderes globales, nos reunimos habitualmente y tratamos de traducir estas cosas con estas conversaciones a la gente. Entonces, en una reunión internacional que hicimos en Europa hace unos añitos, resolvimos ayudarnos los unos a los otros y crear el Día Internacional del Pulso. El 1 de marzo es el Día Internacional del Pulso, es un día que nosotros tenemos que, a través de nuestras sociedades, comunicar a la población de la importancia de tomarse primitivamente, ni siquiera con un reloj, ¿no? Buscar que en la zona donde está el dedo mayor, acá transcurre una arteria donde uno puede comprimir y tomar las pulsaciones. Uno puede dar vuelta el reloj y contar las pulsaciones que hay en 20 segundos y multiplicarlas por 3, o si uno quiere, en 1 minuto y nos da las pulsaciones por minuto. En este lugar, ahí transcurre la arteria radial y podemos sentir el golpecito de la arteria y así de esa manera sencilla podemos diagnosticar la frecuencia cardíaca,
si las pulsaciones son irregulares, son muy rápidas o muy lentas. Y entonces, ¿por qué el 1 de marzo? No fue elegido como una fecha al azar. El 1 de marzo es porque el 1 del 3 simboliza que 1 de 3 personas pueden tener una arritmia en su vida. Entonces, 1/3 de toda la población mundial puede tener alteraciones del ritmo. Que no significa que por tener una alteración del ritmo uno tiene un problema grave o un problema potencialmente mortal. Pero hay muchas alteraciones, algunas son más benignas, otras no. Pero imagínense, es 1/3 de la población mundial puede tener un problema del ritmo cardíaco. Por eso el 1 de marzo. ¿Hay alguna edad en la que uno tiene más tendencia a tener este tipo de arritmias o no? Sí, después de los 65 años, 60 años, empieza cada vez más la tendencia a tener fibrilación auricular, que es así como las canas, la artrosis, las caries, es parte de la vida misma, es parte de la evolución, de nuestra evolución desde que nacemos, es tener ciertos problemas y la fibrilación auricular es parte de esto. Entonces, ¿pero se la puede prevenir? Se la puede prevenir. Entonces, bueno, eso es otra pregunta muy linda porque hablando de detección temprana, de problemas en sanos, también, como decíamos, hay que tratar de evitar las arritmias y uno lo hace basado en ciertas cuestiones higiénico-dietéticas, podemos decir, entre otras cosas. Número uno, tratar de bajar de peso, mantener un peso adecuado, tratar de no comer así en gran cantidad rápidamente, porque eso sobrecarga el sistema digestivo, activa el sistema contrario a la adrenalina, que llamamos sistema vagal, y puede dar arritmias. Que hay que comer despacio. Hay que comer tranquilo, masticar bien, para evitar que sobrecargar el sistema. Si uno utiliza los dientes para poder procesar los alimentos, va a ser menos trabajo para el sistema digestivo. Entonces, el tema del ejercicio, tener un ejercicio fundamentalmente aeróbico, no fumar. El alcohol es algo interesante porque muchos años atrás, más que nada cuando empiezan a crearse las unidades coronarias, los centros especializados en recibir pacientes con problemas cardiológicos, se veía que los domingos, lunes, caían pacientes con arritmias. Y se empezó a llamar la arritmia del holiday weekend, es como la arritmia del fin de semana. ¿Y por qué justo los domingos, lunes caen los pacientes con arritmias? Y era porque la gente tomaba en forma excesiva alcohol. El viernes, sábado, y el alcohol, cuando se toma en forma excesiva, puede producir arritmias. Entonces, tratar de ser moderado con el alcohol, no fumar, el tema del peso, el ejercicio, el tema del detectar si uno tiene problemas del ronquido y apneas del sueño. Todo eso hace que uno pueda, trabajando con la persona cuando todavía no tuvo una enfermedad, no llega a tener arritmias. Por eso las guías europeas que se presentaron el año pasado hicieron ese quiebre fundamental de enfocarse en el ser humano, en la persona, en el sano, para no llegar a la enfermedad. Y otro punto importante, imagino, es también, bueno, el manejo del estrés y la gestión de las emociones, ¿no? Seguro. Uno a veces como especialista o ultra especialista cree que todo es una célula, un corazón y que el corazón está aislado de todo. Pero nunca me voy a olvidar de un paciente que vino al consultorio y le hago el electrocardiograma y estaba completamente anormal. Y le digo, ¿a usted le acaba de pasar algo? Y el paciente, doctor, ¿cómo sabe? Porque hay un problema en el corazón. Y me dice, me acaban de robar al salir de un banco. Y entonces... o sea, le robaron y fue a hacerse el estudio. Y fue a hacerse, justo tenía turno, había sacado tiempo atrás y la casualidad que le acababan de robar el dinero al salir del banco y tuvo ese problema. Entre tantas viajes, cosas que he hecho en mi vida, y una vez fui a Brasil, a una clínica en Salvador Bahía, a hacer un entrenamiento varios meses y me encantaba. Yo siempre trataba de ver los pacientes, de las enfermedades que había y hablaba con los médicos. Y cada médico me daba un enfoque, me decía qué pasaba. Pero un día encontré una psicóloga que iba todos los días a la unidad coronaria y me dice, doctor, ¿qué está buscando? No, busco al médico. No, pero yo le cuento. Y entonces me dice, mire, este paciente tuvo un infarto, se acaba de separar hace un mes con la esposa, este otro paciente tuvo una arritmia, el paciente tuvo un problema grave, se le murió un hijo, tal paciente tuvo... Y digo, pero ¿cómo?
nunca había yo asociado la enfermedad con un problema del entorno psicológico, emocional del paciente. Y entonces empecé a hablar con esta persona. Nunca me pasó esto de asociar. Doctor, es fundamental. Y ese fue para mí un quiebre interesante de salir de la causa-efecto médica y que tenemos un cuerpo que está relacionado con un medio, con una familia, con personas, y hay todo ese aspecto emocional que hay que dar. Dijiste algo muy importante, esa pregunta. Es fundamental la parte psicológica, emotiva y del estrés que uno puede tener. Hay que moderarlo lo máximo que se pueda. De hecho, si estás con el reloj y estás viendo tus pulsaciones, cuando te pasa alguna situación que te incomoda, te hace sentir de una manera incómoda, ves cómo tus pulsaciones van tiqui, tiqui. Es interesante en la Guerra Mundial, y ahí se empezaron a desarrollar todos estos que ven en las películas, los detectores de mentiras. Y están basados en muchas cosas. Una variable que analizan de varias es las pulsaciones. Si uno está tranquilo y le hacen una pregunta y uno está mintiendo, es muy probable que trate de forzarse a no mostrar que está mintiendo y las pulsaciones empiezan a aumentar. Es lo que no podemos controlar. Claro, ahí viene el sistema nervioso autónomo, que es dos sistemas que interaccionan, el sistema de la adrenalina, el sistema contrario a la adrenalina, que es el sistema vagal, que juegan, siempre están uno más encima del otro, de acuerdo a la situación. Si uno tiene un problema grave que tiene que salir corriendo, el sistema simpático se activa, libera adrenalina y nos va a dar más capacidad para salir, tomar más velocidad. Ahora, si uno come mucho, que el organismo no quiere activarse, quiere que uno esté tranquilo para llevar toda la circulación al intestino, aprovechar todos los nutrientes. Entonces ahí viene esa modorra postprandial, que uno quiere dormirse, estar más tranquilo, y se cierran los ojos. Entonces el sistema vagal que empieza a jugar. Por eso también, eso es muy importante, porque hay gente que se desmaya, tiene lo que llamamos síncope. El cuadro sincopal es una pérdida transitoria de la conciencia, que uno se desploma y al ratito uno se despierta y como que nada hubiera pasado. Y no deja una secuela, uno se despierta como si nada. Entonces el síncope, que en las poblaciones está asociado a la gente como algo gravísimo, una muerte súbita, en sí para nosotros tiene una connotación bien benigna de una simple desmayo, muchas veces. Y muchas veces está relacionado con estas alteraciones del sistema autónomo, del simpático y del sistema vagal. A veces el sistema del vago está anormalmente exacerbado, la competencia química de la adrenalina está muy exacerbada y la gente tiene pulsaciones muy bajas todo el tiempo. Entonces hoy ya hay terapias por cateterismo, de cardioneurablación, que uno quema sus filetes nerviosos que terminan el corazón y las pulsaciones vuelven a subir. Entonces, otra vez, los relojes son importantes porque si hacen una curva de frecuencia cardíaca y ven que la frecuencia cardíaca está muy baja, uno puede, a través del reloj, tomar esa información que está muy baja en el momento que se está desmayando. Uno puede hacer diagnóstico. O que una persona fuerce al reloj que está en esa persona que está desmayada a tomar el electrocardiograma, uno puede ver el electro del momento. Es algo increíble. Hay hoy tecnologías que uno hace una pequeña cirugía, pone un aparatito debajo de la piel, pero ya es una cirugía. Es una cirugía. Entonces, por eso estamos cambiando una cirugía por un reloj que es increíble todo lo que puede hacer por nosotros. Es un montón. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a entender lo importante que es hablar del corazón antes de que nos pase algo, antes de tener alguna patología, ¿cuáles son esas 3 cositas a las que prestar atención a esto y con esto vas a estar bien? Sí, fundamentalmente yo diría que las personas tenemos que hacer ejercicio, la actividad física, tratar de no alimentarnos con mucha grasa, que tengamos más fibra. Y la otra, darle importancia a su cuerpo, a los mensajes que nos da. Si uno Qué importante hay que escucharse a sí mismo, hay que escuchar que si uno tiene el corazón que late más rápido, si uno se empieza a agitar más rápido, porque hay enfermedades como la anemia, que tiene bajos glóbulos rojos, tiene problemas de tiroides, que la glándula no está funcionando, puede bajar las pulsaciones. Si una mujer embarazada puede tener más pulsaciones. Entonces hay variables que
Algunas son más relacionadas con la enfermedad, otras no tanto, pero uno tiene que escucharse, tiene que escucharse a sí mismo y consultar. La consulta rápida cambia todo el pronóstico de la persona. Hoy si un paciente tiene dolor de pecho y se está infartando y consulta a una clínica rápido, uno le puede abrir las arterias inmediato y el corazón prácticamente quedar sin secuela. Si el paciente consulta 12 horas después, ya la historia es completamente diferente. El paciente ya se le agranda el corazón, tiene problemas hasta de muerte súbita relacionados con un corazón que ya no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces, unas pocas horas, el diagnóstico inmediato, como este paciente que te decía, que va porque el reloj le dijo, que terminó siendo fundamental. Le cambia la vida. Y que los médicos nos abramos la mente a estos aparatitos. Porque no es común que un médico diga, bueno, vaya y cómprese un reloj. El paciente tampoco sabe el poder que tiene, por eso estas charlas son fundamentales, que sepamos que hoy es una herramienta muy importante para nuestra salud, hoy el costo ya no es elevadísimo fuera del alcance de las personas, que esto ya está en Argentina, porque años atrás no estaba en el mundo, no estaba de repente en Argentina, hoy está. Uno puede ir a cualquier shopping, mire, quiero un reloj que pueda darme las pulsaciones. Eso es una categoría. Quiero un reloj que pueda grabar un electrocardiograma. Entonces ahí, bueno, los médicos tenemos que hacer campaña, los que manejamos esto, con nuestros colegas, con los pacientes y con las empresas. Eso es importante, que una empresa escuche al cliente, escuche al no cliente, potencial cliente o a uno cualquiera, y que eso lo pueda hacer un proceso interno y que hoy nosotros dos estemos hablando. ¿Cómo llegaste vos al reloj? Bueno, otra pregunta muy interesante. Más que nada por una necesidad médica, porque estaba cansado de recibir pacientes que tenían palpitaciones, sentían que su corazón no estaba trabajando bien y yo no podía llegar al diagnóstico porque le dábamos estos aparatitos de Holter que graban 24 horas, le hacemos electrocardiogramas, pero nunca estábamos en el mismo momento que le pasaba algo al paciente. Entonces, hay diferentes pequeños aparatos que pueden monitorear, pero que realmente no son fáciles de conseguir en Argentina, y cuando surgió toda esta tecnología de poder tener en la muñeca un equipo que registre el electrocardiograma, eso fue increíble para mí. Llegué por la necesidad imperiosa de que mis pacientes lo tengan y la necesidad imperiosa de hacer diagnóstico. Desde ya, después viene el tema de que si uno le hace un tratamiento, poder monitorear qué tal también está. Es otro espectro muy importante, pero más que nada siempre las cosas generalmente vienen por una necesidad, y fue eso. La necesidad imperiosa de salvar vidas. Que termina desde ya salvando vidas en gente que en realidad está sana, que tiene aparentemente, uno la ve, es una persona joven con palpitaciones, que mucha gente, no es nada, si eso no, que son una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, ¿qué puede ser? Y sí, si es esa arritmia fibrilación auricular, el paciente puede tener trombos en la aurícula, en el corazón, que se van por la circulación en la cabeza, y uno queda con una parálisis cerebral o se muere. Imagínense, uno realmente es muy importante. Muy importante. Prevenir. Prevenir. Gracias. Gracias, muchas gracias.